Tema internacional, Venezuela. Sin lugar a dudas, eso ocurrido ayer, lamentable. Oscar Pérez. Buenos días, Fernando. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero es lo primero. Quiero, antes que nada, enviar mis condolencias a la familia del béisbol panameño en general y a la familia del béisbol y a la provincia de Los Santos en particular por la desaparición de ese gran pelotero, Emilio Castro. Usted sabe que Emilio Castro, hay una columna que aparece hoy en el diario de mayor circulación de este país, el periódico Crítica, escrita por Alfredo Franceschi, sobre Emilio. Yo lo voy a decir como herrerano. Emilio Castro era un monstruo en el bateo y además era un pitcher izquierdo. Recuerdo aquel juego entre el Rey y Los Santos allá en las tablas, lanzando Peluco y lanzando él por Los Santos. Lo trajeron de México a él. Era un bateador excelente. Aquel juego fue juego trabajador, una cosa así fue bueno, ganamos nosotros, pero Emilio era nuestro miedo, se llamaba en esa época Emilio Castro. Ha habido pitcher en Los Santos y bateadores a las que siempre le hemos tenido miedo, pero Emilio Castro, un bateador de promedio de 400 y tanto en varias temporadas, fue uno de los arquitectos del primer triunfo de Los Santos en el 72. Un hombre extraordinario en el campo, un atleta, un profesor, un amigo, un panameño. Gloria eterna. Y hombre joven, 69 años solamente. Sí, un adversario digno de admirar en el campo. Y un amigo para estrecharle la mano con la simpatía que siempre generaba Emilio Castro. Lean, les recomiendo la columna que aparece hoy en Crítica para uno de los grandes del béisbol nacional. Fernando, antes de entrar a Venezuela, quisiera decirte que anoche llegó a Chile el Papa Francisco. Está ahora mismo dando una... Y llega en un momento complicado para la iglesia en Chile y para Chile en general, porque la iglesia católica en Chile se ha vuelto, los feligreses y el pueblo chileno, muy crítico de la iglesia católica en medio de las acusaciones de pedofilia, en medio de las acusaciones de acoso sexual. Y el Papa llega en un momento de transición, porque la señora Bachelet sale y entra el presidente Piñera, que ganó las elecciones, y el Papa se enfrenta a este problema del abuso sexual de la iglesia. Y a donde también hubo iglesias que se intentaron quemar. Él va a tratar de ir a los lugares más pobres, los mapuches también, pero su primera oración fue por la paz, por su llamado a que el mundo impida la guerra nuclear. Veremos cómo le va a Francisco. De ahí él va a Perú, donde también se va a encontrar con una situación complicada. El talento, la humildad de Francisco le acompañará y nosotros le estaremos dando los resultados de esta gira. Esta es su sexta visita a nuestro continente, a dos países en momentos complicados. Vamos a ver. En ambos. En ambos. La situación es bien complicada para el Papa, pero yo confío en su talento. En Venezuela, fíjese lo que está pasando en Venezuela. Y voy a aprovechar que usted pasó lo del FMLN, porque un día como hoy se firmó ese pacto. Ese pacto del FMLN es el producto de un esfuerzo de diplomacia que arrancó con el grupo Contadora, se amplió al grupo de Río y que produjo esta negociación. Pero allá por el año de 1980, antes de la salida del presidente Carter, con el impulso del general Torrijos, de Carlos Andrés Pérez y de otros dirigentes de América Latina, habíamos llegado ya casi a un acuerdo con Carter antes de su salida para la búsqueda de una solución pacífica negociada antes de que se desatara la guerra civil. Habíamos convencido a los países, teníamos convencido a los militares salvadoreños y una parte de la dirección del FMLN. Sin embargo, Fidel Castro, que ya había tomado casi prácticamente posesión de la revolución nicaragüense, llena a los salvadoreños la guerrilla de armas. Más de 80 toneladas de armas fueron desplazadas hacia ese lugar y ellos montan en la primera semana de enero del 80. La llamada ofensiva, que terminó en un desastre, y de ahí arranca una guerra que costó miles de vidas. Bueno, le costó la vida a Monseñor Romero 3 semanas después. Pero después fue... Bueno, esos son los errores que la historia nos permite apreciar. ¿Para qué? Para no volver a repetirlo. Por eso le quería traer ese ejemplo de cómo el presidente de los Estados Unidos
Carter en ese momento, y las fuerzas latinoamericanas buscando un acuerdo, otros empujando la guerra y la irracionalidad de las posiciones radicales, impidieron eso. Resultado, decenas de miles de muertos del pueblo salvadoreño, entre otros. En el caso de Venezuela, fíjese lo que pasa ayer. 3 eventos están ocurriendo simultáneamente casi. Terminaba la ronda de negociaciones en República Dominicana, por un lado, y por otro el presidente Maduro estaba dando su discurso de rendición de cuentas frente a la Asamblea Constituyente. Que llamó Satanás con sotana. Y tercero, se estaba produciendo un evento militar por una delación contra el grupo bajo el liderazgo del Óscar Pérez, el piloto aquel que hace 6 meses en un helicóptero tiró bombas contra edificios. ¿Recuerdan aquellas bombas? Pudieron haber matado gente también. Bueno, la reunión de República Dominicana termina y se llama a una reunión para el jueves en la búsqueda de lo que ellos llaman ya ciertos acuerdos que podían llegar este jueves de esta semana. En ese mismo momento, horas más tarde, se da el incidente en donde la policía de la lucha antisubversiva se informa de esto y deciden darle la estocada final a este grupo, y efectivamente la fuerza que se usó fue letal como para destruirlos a todos, y entre ellos murió este dirigente. Más 6 de sus hombres. Y murieron también policías. En los enfrentamientos militares siempre muere gente. Entonces ahora se encuentra Venezuela entre la rubia y la morena. Por un lado negociando, por otro este incidente que ha creado malestar en los sectores de oposición, en ciertos sectores de oposición, y por otro lado una Venezuela que no encuentra el camino a una solución de su problema. La solución está más cerca, porque todo esto que ustedes están viendo es el final de Norma. Por aquí no es el asunto. El asunto va a ser un entendimiento entre los venezolanos en la que las fuerzas democráticas entiendan que ha llegado el momento de poner un alto a la intolerancia y buscar el camino del bienestar nacional. Pero Venezuela hoy ha llegado a su piso ya. De aquí para adelante podrá echar para adelante. Así que yo le vaticino que este es el principio del fin. Y el fin va a ser un entendimiento entre las fuerzas más esclarecidas de todos los bandos para buscar una solución a la hambruna que ya se vive en Venezuela. Este es un gobierno totalmente inexistente. Y esto es una situación muy compleja para un país tan rico. Tan rico. Bien, moviéndonos rápidamente hacia los Estados Unidos. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. En medio de la celebración del aniversario del día de Martin Luther King. El natalicio de Martin Luther King. Ayer me leía un discurso de Ronald Reagan, cuando hablaba precisamente cuando él era presidente de estos temas. ¿Qué diferencia? Un hombre que era de derecha, blanco. ¿Cómo se refería a esto? ¿Y en qué quedó el presidente Trump en este momento? En una controversia mundial, negando lo que dice que dijo, pero que no lo dijo igual, y una tontería. Pero al final, ¿cómo hirió el presidente Trump a la conciencia mundial para producir un rechazo mundial? Sí. Porque el racismo es una de las mayores atrocidades que el mundo ha vivido. Que hubo protestas ayer en Haití. En todos lados. Una disculpa. Y esto va a estremecer la política de los Estados Unidos. Precisamente el presidente Donald Trump, el 20 de enero, este sábado, cumple un año en el poder. Y va a haber balances de todo esto. Por otro lado, en España, ayer Felipe González, en una intervención que le hicieron, una entrevista que le hicieron, decía, y usted que va para allá nos puede traer mejor noticia, que la situación de Cataluña, como está, no se va a resolver. Se opuso a la investidura de Puigdemont por televisión, y cree que las acusaciones que se están haciendo no tienen mayores sustentos, pero que la crisis perdura por la intransigencia del sistema político de no entender lo que está ocurriendo. Hoy ojalá, ya incluso se habla de la salida de Rajoy para poder buscar una solución a la crisis. Y termino con esto. Se está llamando una conferencia para ver el problema de la península coreana sin la presencia de los dos grandes de esa área, China y Rusia. Sí. Están reuniéndose aquellos que intervinieron en la guerra del 50 que dio como
resultado la división. No, la división empezó antes, con la Segunda Guerra Mundial. Pero que dio la guerra de Corea, que después, el armisticio el armisticio famoso aquel, que todavía sigue, está vigente. Bueno, y que paralelamente se hizo también en Vietnam. Y el resultado de ambas cosas fueron guerras de a costos horrorosos. Millones de personas murieron por la intransigencia de no buscar la solución política. De manera que el mundo está enfrentado a la irracionalidad que vemos en Siria ahora, con un nuevo elemento de la creación de un ejército con los que quedaron vivos del ISIS. Ahora se quiere hacer un ejército para ponerlo en la frontera de Irak y de Turquía, y ya Turquía ha dicho, por aquí no es. De manera que el mundo y el llamado del Papa Francisco tiene toda la razón y toda la validez en este momento. Este es el momento de buscar la paz. Y la paz pasa por la paz de los países. A la vuelta, vamos un poco a lo que pasó ayer, don Fernando, ¿le parece? La manzana azul, vamos. Así es, Katy Dolande, comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, vamos a hablar de Blue Apple. Blue Apple. Y mira qué hermosa vino vestida de azul. Azul. Katy Dolande. Pero no es pura coincidencia. El vestido de Katy no representa en todo ni en parte la opinión de este comentario. Lo único que estamos 100% de acuerdo es lo hermosamente vestida de azul que vino nuestra compañera Katy Dolande. Oiga, antes de ir al tema central que es Blue Apple, no por el vestido, no, sino por lo que pasó ayer, dos cosas que quiero que tenga en la mente, o tres. Uno, ayer conocimos que los expertos de la Unión Europea, en el día de mañana, que hay una reunión de ministros, estarían recomendando que Panamá sea excluida de la lista negra. Junto con Corea y... Con 6, 7 países más. Ahí quedarían unos 9 dentro de esa categoría. Este pronunciamiento final se debe dar el jueves de la próxima semana. O sea, dentro de una semana nosotros podríamos estar fuera de la lista negra, lo cual es una buena noticia para este país. Además, nosotros firmamos el convenio de la ayuda multilateral y tenemos pendiente la legislación que catalogue como delito penal la defraudación fiscal. Es un camino que necesita Panamá para mantener su plataforma de servicio, no es el único. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer colectivamente. Dos, recuerde, y mañana vamos a seguir darle seguimiento a las elecciones de cambio democrático, una de las elecciones más importantes que se está desarrollando en este momento. Y vuelvo a reiterar mi posición de que dejemos que ese colectivo, actuando en democracia, resuelva sus problemas internos. Dejemos eso pendiente. También quiero exhortar al PRD. Ayer vi la denuncia que hizo la diputada Zulay Rodríguez con respecto a las amenazas, según ella expresaba en este video que ustedes vieron aquí, por parte del presidente de ese colectivo, el PRD. Yo quiero exhortar a la dirigencia política de este país a que busquemos un punto de encuentro interno para poder llegar a un punto de encuentro externo. Ante las complejas situaciones que en el mundo se está viviendo, no tiene ningún sentido que nuestra sociedad se debata en situaciones que solo nos van a producir divisiones y heridas muy profundas si no sabemos actuar colectivamente. Esas son las tres cosas que usted quiero que tenga en la mente. Y voy al tema Blue Apple y voy a decirles de salida lo siguiente. Es muy difícil mantener la objetividad en temas de esta naturaleza cuando lo que está imperando en el país es el subjetivismo y el arribismo político o el ventajismo político de quienes, impulsados por sus aspiraciones muy individuales, intentan llevar a la nación a un callejón sin salida. Voy a intentar ponerles en perspectiva lo que pasó ayer. Los detalles de lo que hizo la Procuradora General, usted lo conoció aquí desde hace varias semanas cuando le hemos venido hablando de este caso. Pero yo quisiera ponérselo a ustedes en perspectiva y decirle a aquellos que de una u otra forma están intentando confundir al país, o bien sea porque no lo conocen lo que está ocurriendo o deliberadamente, porque conocimientos técnicos tienen suficiente como para entender de qué se trata lo que está viviendo el país. La lucha contra la corrupción en el mundo, y recordarán
el último congreso del Partido Comunista de la República Popular China, uno de sus bases programáticas, elevada a pensamiento, en la palabra de su primer ministro y presidente Xi Jinping, establece la corrupción como una cosa que hay que ver estratégicamente y combatir. Nosotros en Panamá somos signatarios de convenciones internacionales en la lucha contra la corrupción. Y esas convenciones aprobadas por la República de Panamá establecen la plataforma de la lucha integral de la corrupción, contra la corrupción. Y de allí existe la figura de la delación premiada, que es la figura que intenta, en la lucha contra la corrupción, recuperar lo que es más importante en esa lucha, el patrimonio nacional, que se le fue arrebatado por gente que, haciendo usos ilegales, robó fondos públicos, bien sea del mismo sector público o privado, porque la combinación de eso es lo que hace. Es la recuperación de ese patrimonio, la cosa más importante. Y lo segundo más importante es que las auditorías forenses que lleven a determinar este delito tengan dentro de su planteamiento las formas de enfrentar y de cerrar los portillos a la corrupción. Y como tercero está la persecución ya penal y carcelaria en el caso de que se amerite del delito. Pero lo importante es tener a la gente que coopere para que se resuelva el problema al menor costo económico para el país que enfrenta esto. Esa es la teoría. Eso está en las convenciones de las cuales somos nosotros signatarios. Para enfrentar esa forma de llevarlo y para estar en consonancia con lo que hemos firmado internacionalmente, como en nuestro país existe la situación insólita en el mundo de que hay dos sistemas penales funcionando simultáneamente. El sistema penal acusatorio, que lleva implícita ya en su legislación claramente establecida la colaboración premiada, pero el sistema penal inquisitorio no lo tenía. Y por eso, en febrero del 17, se establece la legislación que permite que la procuradora tenga en sus manos un instrumento que le permita negociar acuerdos a cambio de información que desarrolle la teoría criminal de la corrupción y pueda recuperarse el patrimonio nacional y llevar hasta quienes fueron los que se apropiaron para recuperar más patrimonio y tomar las medidas correspondientes. Eso lo logramos a través de la legislación que se hizo en febrero del año 17, cuando muchos de los que estaban en contra de estas se oponían a esa ley. Algunas personas como Magali Castillo, por ejemplo, desde el principio estuvo de acuerdo con ese proceso. Y nosotros impulsamos eso porque era la forma de tener la información que nos permitiera conocer, en el caso de Odebrecht, qué es lo que había pasado. Le digo esto, yo les voy a leer este tuit. Fernando, si me lo permites. Por favor. Ana Matilde Gómez cuelga en su cuenta, ex procuradora general de la Nación y diputada de la República, la siguiente tuit. Muy buena la explicación de la procuradora sobre el caso Vaz. Ahora el OAJ, el órgano judicial, debe estar a la altura y exigimos que los delatores no solo devuelvan dinero y bienes, sino que además paguen los años de cárcel que sirvan de mensaje colectivo contra la impunidad. Que yo diga una cosa como esa, podría pasarla porque yo no soy abogado. Pero que una ex procuradora general de la Nación y una diputada que aprobó la ley, Tal y como está. ¿Está como está? No sé. Diga una cosa como esta, les quiero recomendar a nuestra amiga y apreciada diputada que elevemos el nivel de la discusión. Usted sabe perfectamente bien que una vez que el Ministerio Público utiliza la delación premiada, en el caso de estas empresas en Blue Apple, una vez que eso ha sido homologado ante un juez y la posición del Ministerio Público es que esa compañía, su proceso judicial sea suspendido en beneficio de obtener todo lo que se obtiene para el proceso judicial.
eso no lleva a ninguna cárcel. Usted lo sabe perfectamente bien. Usted fue procuradora general de la Nación. Bajo su mandato, muy pocas cosas de estas vimos. Aquí se ha visto más en este proceso con Kenia Porcel que con ella. Entonces, este radicalismo de poner presos, no sé, porque quieren poner presos a los que ellos personalmente les cae mal. Pero todo mundo sabe, y ella sabe mejor que nadie como Procuradora General de la Nación, y le hago un llamado a la señora ex procuradora Ana Matilde Gómez, que su visión ahora mismo es orientar al país. Yo entiendo sus aspiraciones políticas, las entiendo, y creo que usted tiene el derecho a aspirar a ser candidata a la presidencia. Lo que no tiene el derecho es a ignorar sus conocimientos de leyes para educar al país, porque la lucha contra la corrupción pasa por la educación. Ella sabe perfectamente bien que en las delaciones premiadas, uno de los objetivos de los fiscales es tener la gente que pueda, ¿no así?, llevar la información que requiere para darle velocidad al proceso por economía procesal y hacerles concesiones y se suspende el proceso. Eso pasó con Odebrecht. Pero ella también sabe que en los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, para mencionar algunos, en la lucha contra la corrupción, le voy a dar el caso de Odebrecht en los Estados Unidos. Odebrecht fue hallado culpable de actos de corrupción en los Estados Unidos por utilizar el sistema bancario y fiscal de los Estados Unidos para pagar coimas. Y el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Odebrecht, y Odebrecht hoy está licitando en los Estados Unidos. La mayoría de las obras que se construyen en el estado de la Florida, por ejemplo, son hechas por Odebrecht. Y las compañías que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público ahora, en este Blue Apple, pueden seguir trabajando. Porque en la lucha contra la corrupción, señora ex procuradora, lo que se interesa es proteger el bien común. Y el bien común pasa por que el país recupere el patrimonio nacional y no se afecte la economía nacional. Si ustedes no entienden eso, entonces todo lo que quieren es destruir el país con fines de impulsar su carrera política. Y eso sí es desastroso. Le voy a poner otro ejemplo. En la investigación, Fernando y estimados televidentes, se habla de 4 bancos. Yo le preguntaría a la señora procuradora, ex procuradora, ¿usted quiere que cierren el Banco General? Porque el banco fue utilizado por quienes manejaron mal esto en teoría. Fíjese que en teoría, porque yo no voy a asumir la culpabilidad de nadie porque lo haya dicho la señora procuradora. Para mí, la gente que está envuelta en este proceso es inocente hasta que el sistema pruebe en sentencia ya ejecutoriada que es culpable. Yo respeto ese principio constitucional. Los bancos fueron instrumentos de eso. Lo vamos a cerrar. Yo quiero llamar la atención. Aquí está implicado el Global Bank, el Banco General, Banesco, está implicado Capital Bank, como instrumentos que utilizaron, los que hicieron estas transacciones, y fueron los bancos los que alertaron de que se estaban, pero ya pasó un año, ¿le vamos a cerrar los bancos? No, lo que se debe hacer es que la superintendencia bancaria mire los procedimientos y los corrija. Y si hay que multarlos, los multamos. Y se acabó. Y se acabó. Y las investigaciones ahora sobre quienes ejecutaron esto tienen que seguir en el margen de protección que la Constitución de la República establece, que le impide a la señora procuradora y a los señores fiscales divulgar públicamente lo que es la reserva del expediente. Yo entiendo que, por ejemplo, el amigo Davis esté pidiendo listas. Yo lo entiendo porque él no es abogado. Entiendo que hay gente pidiendo listas, como si esto fuera un baile, o esto fuera una... No. 15 años. Esto no es así. Es un problema judicial en la que ustedes todos deben presumir la inocencia. Eso no quiere decir que estemos ciegos frente a la lucha ante la lucha frente a la corrupción. Jamás nuestro país. Mire que le habla un hombre de experiencia política.
había sido sometido a tanta investigación en materia de corrupción como este proceso. Y las consecuencias políticas de eso todavía ni siquiera han sido evaluados por quienes aspiran a ser presidente, aún siendo ex procurador general de la nación. Y quiero ser muy categórico en esto. Yo admito que gente sin experiencia, por ejemplo, ayer tuiteaba Davis, de que él pensaba que eso que usted está viendo en la televisión, ese Shark, eso tan bonito, que él pensaba que no se habían hecho ni investigaciones. Bueno, Davis, es una investigación que lleva meses. Meses. Yo te puedo adelantar. Lo hacen en el Consejo de Es Seguridad. más, te puedo adelantar más. Una parte de esas investigaciones se hicieron bajo la administración de Ricardo Martinelli. Eso que usted está viendo ahí. Entonces, no repitamos cosas con el afán de probar nuestra teoría que es falsa. En la lucha contra la corrupción, y le pido por favor a Ana Matilde Gómez que se lea la Convención Internacional. Y vuelvo a las medidas ahora que propuso la señora Procuradora. Yo le quiero decir a la señora Procuradora, respeto lo que hizo ayer, no está divulgando nombres ni someterte a la presión de estar divulgando nombres, porque todavía no sabemos, ni ella puede, ella no es, el Ministerio Público hace la investigación. La judicialización de esa investigación está en manos del órgano judicial y no de la Procuradora, o de la Procuraduría en general. Y cuando la Procuradora habla de hacer algunas reformas a leyes, yo inmediatamente recurrí a la Constitución, que es mi carta política. Hay propuestas legislativas que ha hecho la señora Procuradora que riñen contra la Constitución. Por ejemplo, la presunción de inocencia. ¿Cómo se van a divulgar nombres de investigaciones en proceso si el Ministerio Público no tiene la facultad de decidir quién es culpable o quién es inocente? El Ministerio Público solo tiene la facultad jurisdiccional de investigar, eso es todo. Y sustentar frente al órgano judicial la culpabilidad o no de cualquier sea el panameño, panameña, empresa o lo que sea que ha cometido o haya cometido un delito. Por eso aprecio enormemente que la Procuradora General de la Nación ayer, primero hiciera la conferencia, dos, hiciera un ciertos niveles de docencia importantes y que no estuviera divulgando nombres. Porque aquí cualquier pelafustán, no importa cuántos miles de personas pongan en la calle, o millones si quiere, puede exigirle a un Ministerio Público que esté divulgando investigaciones que esté haciendo sobre José Blandón Castillo, si es que la está haciendo. Porque debe entender desde Davis, desde Ana Matilde, desde Eisman, que hay una constitución en la República de Panamá que establece en su artículo 20 la presunción de inocencia, y eso no está inventado por ningunos abogados penalistas, eso forma parte del derecho constitucional de la República de Panamá, ganada a lo largo de grandes batallas en la humanidad. Entonces, ¿por qué quiero hablarle con esta vehemencia de este caso? Porque durante los últimos meses, y particularmente de las últimas semanas, se ha desatado el puritanismo de algunos y pidiendo la cabeza de los políticos, sus enemigos, y pidiendo la cabeza de algunos subbancos su competencia, o eliminando competencia empresarial en forma ilegal. Hoy la Procuraduría enfrenta un gran reto, y ese reto es cómo enderezar este entuerto. Y yo hago un llamado a la Asamblea Nacional que no ceda ante las presiones de estar pretendiendo aprobar leyes al margen del derecho constitucional y del derecho internacional. Le termino con esto. Hay gente aquí que está impulsando, jovencitos y viejitos, lo que llaman la muerte civil. ¿Ustedes saben lo que es la muerte civil? Lo que significa, por ejemplo, que si yo soy condenado por corrupción por 5 años y se vence el plazo que yo lo cumplí en la cárcel, cuando yo salga, no tengo derecho ni a divorciarme, ni a casarme, ni a ser parte de nada, ni a dejar herencia, ni nada. Yo estoy vivo, pero estoy muerto legalmente. Esa torpeza jurídica no existe en ningún país del mundo. Sí, en Irán o en... No existe. Entonces, cuando impulsan esas cosas, al calor de unos tragos, o al calor sepa yo de qué cosa,
o de qué intenciones malsanas, ¿no? ¿Sí? Están enervando a una sociedad que tiene un gran futuro. Fíjese lo que yo le decía. Mire nuestro récord como sociedad en el desarrollo de un proyecto nacional de economía. Y mire alrededor de nuestro país, mire Colombia, mire Venezuela, mire El Salvador, mire Honduras, mire Guatemala, mire a Chile, que es el que lo tenemos frente a frente como nuestra competencia económica, mire nuestro desarrollo empresarial. Entonces yo le hago un llamado a la Procuradora General de la Nación. Usted tiene el deber como funcionaria pública de cuidar por ese patrimonio nuestro. Si los países desarrollados tienen la capacidad de luchar contra la corrupción, llegando a acuerdos y dejando que las empresas sigan trabajando, porque eso es lo importante para la economía. Lo que nosotros necesitamos entonces para la lucha anticorrupción es elevar el nivel de conciencia, de educación de nuestra población. Los políticos que no le hablen a usted de eso, y usted vea tweets como estos de Ana Matilde, preste la atención, no le haga caso. Ella está equivocada. Nosotros no podemos, por los odios personales que ella tenga, llevar a la nación a una confrontación cuyos resultados no sabemos. Por eso le quería utilizar que hoy, el día que se firmó el acuerdo de Salvador, por no llegar a una negociación en los 80s, decenas de miles de salvadoreños murieron. Y hoy Salvador todavía se debate en una pobreza y una violencia que no ha podido superar, mientras nuestra nación crece, se desarrolla con dificultades, pero con unas perspectivas positivas. Termino diciéndole que actuemos con sensatez, hombre. Y no estemos los puritos o los impolutos diciéndole a los demás, tú eres culpable, porque si vamos a buscar corrupción, cierre los ojos y meta la mano. Cerca de usted está ella. Hombre. Así que hay que actuar, sí. Hay que impulsar cosas, sí. Pero hay que hacerlo en el marco de la ley, la Constitución, en el respeto y la prudencia, manteniendo siempre el concepto del bien común.